Son las 3 de la tarde, 53 minutos. Vamos a seguir abordando este tema que genera muchísima preocupación y que tiene la atención básicamente del mundo puesta en esta región, en el Medio Oriente, y por eso quiero darle la bienvenida a esta hora a mi invitado, analista internacional. Se trata de Luis Fleischmann, quien nos acompaña aquí en Noticias Caracol ahora para hablar de lo que está pasando, las condiciones del conflicto en el que nos encontramos en ese momento, tratar de explicarle también a los usuarios qué es justamente lo que está pasando, esa respuesta que básicamente hemos venido diciendo por parte de Irán que era prácticamente esperada. Bienvenido. Gracias, Alejandra, gracias por tenerme en tu programa. Bueno, hablemos justamente del acontecimiento en ese momento, del contexto del conflicto en Medio Oriente, con la respuesta de Irán y su ofensiva contra Israel. ¿Cómo lo explicamos? Yo personalmente, cuando tú hablas de respuesta, yo creo que es más que una respuesta, es como un ataque, pero ellos lo consideran una respuesta, porque es en realidad una respuesta a la pérdida de honor de Irán. Recordemos, Irán construyó un anillo de fuego alrededor de las fronteras israelíes, tanto en el norte como en el sur, como también incluso al este, ¿verdad? Y incluso otro anillo que viene un poquito más lejos desde Irak y desde el Yemen. Al destruir a Hezbollah, que era, digamos, el diamante más importante de ese anillo de fuego, era el diamante más importante, hay una cuestión de honor, donde los iraníes sienten que en su honor fueron deshonrados, perdón la redundancia, ¿verdad? Y encima, el líder de Hamas, el líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, fue eliminado por Israel, aparentemente por Israel. Israel nunca lo reconoció, pero fue obviamente eliminado por Israel a fin de julio. Todo esto obviamente le tocó el honor a Irán y este es el momento de la venganza. Y recordemos que junto con toda la cúpula de Hezbollah, porque fue toda la cúpula de Hezbollah que fue eliminada, fueron también eliminados algunos iraníes que estaban con él en la misma reunión y otros iraníes que fueron eliminados en Siria también. Y esa es la única razón. Pero recordemos, nunca hubo conflicto territorial entre Israel y Irán, nunca hubo ningún reclamo. Irán en realidad hasta el año 79 mantuvo relaciones cordiales y comerciales con Israel y fue a partir de la Revolución Islámica del año 79 que Irán entra en conflicto con el objetivo de simplemente eliminar el último bastión soberano no musulmán de la zona, que es Israel. Mire, comencemos, si le parece, para volver a hacer un poco de contexto para los usuarios que nos están escuchando y viendo hasta ahora. Esto comienza en un conflicto Israel-Hezbollah. Ocurre entonces el asesinato del líder mayor de Hezbollah y entonces entra dentro de esta película, por decirlo de una manera coloquial, la participación de Irán como parte principal o en respaldo también a Hezbollah digamos, en este grupo también que ellos llaman el eje de la resistencia. Ayúdeme a explicar un poco todo digamos, como ese transegar de los hechos. Bueno, yo lo expliqué en el sentido de que Hezbollah es una organización compuesta por chiitas libaneses que en realidad fueron organizados por Irán y financiados por Irán con el único objetivo de destruir al Estado de Israel, ¿verdad? Y ellos el 7 de octubre, que fue el día que Hamas atacó y asesinó 1.200 israelíes en un solo día, Hezbollah se une desde el norte al combate por así decir, sino digamos, a la empresa terrorista de Hamas. Hay 80.000 ciudadanos desplazados en el norte por culpa de los bombardeos de Hezbollah, ¿verdad? Y hay 80.000 desplazados que necesitan volver a sus casas y retornar a sus casas. Esta operación en contra de Hezbollah fue con el objetivo de retornar 80.000 ciudadanos israelíes a sus hogares.
¿verdad? De normalizar la vida de 80.000 israelíes que hace más de un año no viven en sus casas, viven en hoteles, su vida se les descarriló por completo. Y esa es la razón por la cual Israel tomó la decisión de eliminar a Hezbollah del todo. Y empezó por la cúpula, que llegó hasta Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah. Pero como Irán es el padre de Hezbollah, el padre protector de Hezbollah, y Hezbollah era el instrumento más importante que tenía Irán, Hezbollah decidió vengar la muerte de la cúpula de Hezbollah, atacando a Israel en su propia tierra mediante misiles, ¿verdad? O sea, fue una declaración de guerra. Por eso Israel está en su derecho de responder a esto y va a responder. Y quizá la respuesta sea algo que los iraníes se lleguen a arrepentir para siempre. ¿Qué se puede esperar? Claro, más o menos. Sí, claro que sí, claro que sí. Pero ahora entran también, digamos, otros países como Estados Unidos en medio de este conflicto, tratando un poco de frenar el recrudecimiento de la guerra, que en ese momento ya deja un saldo muy importante de muerte y afectación. ¿Cuál es el papel de países como los Estados Unidos y qué tanto pueden conseguir en las condiciones en que está en ese momento el conflicto? Bueno, Estados Unidos obviamente lo que quiere es evitar una guerra regional y quiere evitar la regionalización de la guerra y por lo tanto también la globalización de la guerra. ¿A qué me refiero globalización? Que pueda intervenir Rusia, que pueda intervenir China, que esto se alargue en un conflicto nuclear. Pero en mi opinión es algo que yo pienso que si Estados Unidos deja a Israel actuar solo, no tiene lo que temer. Porque en realidad hay una histeria, hay un miedo a una guerra, y obviamente yo creo que de alguna forma la campaña electoral de Kamala Harris también aquí está en juego, porque si hay una guerra que se extiende, obviamente sería la sorpresa de octubre, donde la campaña de Trump puede usarlo en contra de Biden y decir, bueno, si yo hubiera sido presidente, este tipo de guerra no hubiera existido y este tipo de escalada militar no hubiese existido. Obviamente es algo demagógico y sin fundamentos, pero está jugando en este momento en una elección que es muy sensible, ¿verdad? Entonces es aquí donde entra el tema. Pero yo digo que no solamente es cuestión de elecciones, es también algo donde Estados Unidos decidió que su principal interés es no llegar a una escalada. Por ahora, Israel eliminó a toda la cúpula militar de Hezbollah. No hubo. Israel respondió fuerte a Hezbollah. No hubo una mayor escalada. Los hutis de Irán atacaron Israel también mediante misiles. Israel respondió bien fuerte hasta el punto que prácticamente los dejó deshabilitada la economía del Yemen por varios años, por ahora. Y sin embargo, cuando las embarcaciones norteamericanas fueron atacadas en el Mar Rojo por los hutis, los americanos y los ingleses respondieron en forma suave y de hecho siguen bombardeando las embarcaciones americanas y sigue habiendo problemas en el Mar Rojo hasta el punto de que un país como Egipto tuvo una pérdida de 6.000 millones de dólares como resultado de eso. Entonces, en este momento no puede haber solución diplomática si uno de los dos lados no está derrotado. Y creo que lo ideal sería que el derrotado sea Irán en este momento, porque la única forma de conseguir paz, como yo lo veo en este momento, es la derrota total de Irán y sus secuaces, ¿verdad? Hezbollah ya empezó a ser derrotado, Hamas está relativamente, no del todo derrotado, pero está bastante deshabilitado a nivel militar, y ahora lo que queda es Irán, y creo que Israel lo puede hacer. Entonces, en este momento, insistir en una solución diplomática cuando no hay con quién hablar me parece totalmente absurdo. Que Estados Unidos le pida a Israel que no incluya el programa nuclear en sus bombardeos a Irán también me parece absurdo, porque justamente la existencia de un programa nuclear es lo que más puede llegar a una guerra regional, una guerra global incluso, y a la pérdida de millones y millones y millones de personas. Como usted lo ve, claro, como usted lo ve, lo que yo estoy diciendo. Perfectamente claro. Como usted lo ve, ¿ese es el siguiente paso? ¿La guerra nuclear?
Yo no digo necesariamente que sea el siguiente paso, pero si Irán sigue manteniendo el programa nuclear, la posibilidad de que haya una guerra nuclear existe. Pero ¿qué es lo que está haciendo? O sea, Biden, por un lado, teme a que haya una escalación, una escalada del conflicto, pero por el otro lado le está pidiendo a Israel que no bombardee el programa nuclear iraní. Pero justamente una escalada del conflicto mal solamente puede venir si Irán sigue manteniendo el programa nuclear. Se está hablando, por lo menos por parte de Estados Unidos, de sanciones hasta el momento. ¿Eso es suficiente o qué otra alternativa hay? No es suficiente porque va a venir China y va a venir Rusia y van a venir otros países a salvar a Irán, a rescatar a Irán de las sanciones. Sanciones pueden funcionar en ciertos casos, no en este caso, no funcionará. O sea, ojalá que funcionen, y yo no estoy en este momento promoviendo una guerra ni nada por el estilo, pero no va a funcionar. Ya lo sabemos, no funcionó con Nicolás Maduro. Imagínate qué va a pasar con Irán. Y Nicolás Maduro quizá no llegó a disparar misiles todavía sobre otro país, no quiere decir que no lo haga, pero sin embargo, las sanciones no funcionaron con Maduro. Así que imagínate con Irán. ¿Cuál es la alternativa? Está proveyendo misiles a Rusia. Claro, ¿cuál es entonces la alternativa para detener el recrudecimiento de la guerra? ¿Qué tiene que pasar? No veo alternativa, y la única alternativa que yo veo es que Irán reciba tal castigo por parte de Israel de que ya no le queden ganas de seguir adelante. Pero también eso es difícil. Yo no digo que sea algo posible, pero creo que también está en manos del pueblo iraní de levantarse contra un régimen que es opresivo, que cuelga a los ciudadanos iraníes en plazas públicas. En realidad los iraníes ya no son ciudadanos, son sujetos de una tiranía, son súbditos de una tiranía, vamos a ponerlo así. Entonces acá el que puede cumplir una función importante es el pueblo iraní levantándose contra las guardias revolucionarias, levantándose contra el régimen. Y obviamente Israel los puede ayudar atacando las principales bases donde la guardia revolucionaria esté o los principales lugares donde el armamento iraní esté. O sea, es una situación complicada, estoy de acuerdo. Pero aquí no existen soluciones pacifistas que en este momento yo pueda ver como alguien que entiende algo de política internacional o algo de conducta humana. Pues un panorama bastante difícil entonces que se vive en Medio Oriente. Aquí seguimos reportando lastimosamente los casos de muertes, las situaciones también tan difíciles que se viven en ambos territorios, golpeados en medio de las distintas ofensivas que se han venido registrando. Lo más reciente pues son las imágenes de la ofensiva de Irán contra Israel, las imágenes que nos llegaron también de las diferentes agencias, de la zozobra que vivieron las personas allí en territorio israelí, en Tel Aviv, específicamente mucho terror y mucho susto. Sí, tú me preguntaste una pregunta. Sí, es sencillamente complementar que mientras tanto seguimos viendo a la población sufriendo y padeciendo esta situación de parte y parte. No sé hasta qué punto entienden, porque bueno, también vemos imágenes que son difíciles de explicar, uno que está lejos del territorio, de la celebración cuando hay un ataque en contra de Israel, o la celebración cuando hay un ataque en contra del territorio en Gaza, por ejemplo. Bueno, sí, o sea, vamos a ponerlo así. En este momento los terroristas, tanto en el norte como en el sur, en Gaza, están dentro de la población civil. Israel les ha alertado y les ha advertido a la población civil que se retiren del lugar, justamente para evitar más sufrimiento. Pero esperar que en una guerra de este tipo, que fue desatada contra Israel hace exactamente un año,
que no hayan, esperar de que no hayan muertos, o como dice Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, murió demasiada gente. ¿Quién es él para determinar cuánta gente, cuál es el estándar del número de personas que deben morir o no? O sea, es una guerra que le fue, obligada a Israel de alguna forma. Y bueno, hay refugiados, hay muertes civiles. Bueno, es cuestión de pensar cómo se le pone esto un fin, pero no se le puede poner toda la carga, no se le puede imponer toda la responsabilidad moral a Israel. Eso es fundamental. Y tampoco el hecho de que mueran civiles justifica el fin, un cese de fuego que no va a llevar a ninguna parte. O sea, es un dilema serio, yo te entiendo. Y desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, obviamente se ve algo diferente, pero es una realidad realmente cruel la que existe en el Medio Oriente. Algo que, bueno, por ahora los colombianos, y esperemos que nunca lo tengan ese problema, que nunca lo sufran. Para finalizar, son dos conflictos distintos, por supuesto con argumentaciones y antecedentes completamente diferentes, pero quisiera planteárselo porque ¿en qué se parece esta situación en el Medio Oriente con lo que pasa, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, donde evidentemente los organismos internacionales tampoco es que tengan mucho por hacer para detener situaciones como esas, conflictos como estos? No, también es un conflicto muy serio. Rusia ha violado los derechos humanos de los ucranianos, ha atacado con el, igual que yo digo, algo no muy diferente a lo que hizo Hamás el 7 de octubre, obviamente con distintas consecuencias, pero es el hecho de decir, no reconocemos la existencia de Ucrania, Ucrania pertenece a Rusia, entonces tenemos todo el derecho de atacarlo, incluso atacar sus propios civiles. Es también un problema muy serio. Muy serio el problema de Ucrania y yo pienso que, bueno, hay puntos de comparación, pero también es importante. De hecho, Estados Unidos sigue proveyendo armas a Ucrania para que Ucrania se pueda defender y no solamente Estados Unidos, también los países europeos. Porque si Rusia llega a aplastar a Ucrania, lo más probable es que Polonia se sienta muy amenazado, incluso yo diría también Hungría, incluso yo diría también todos los países escandinavos y Finlandia. Entonces es un problema también serio, es un problema serio, muy serio. Entonces es fundamental que Ucrania tenga los suficientes instrumentos para convencer a Rusia de que Rusia no va a poder doblegar a Ucrania. Pues bueno, de esa manera terminamos esta conversación. Lastimosamente, un mundo en guerra. En este caso nos concentramos en lo que pasa, en las tensiones en Medio Oriente, que vamos a seguir reportándoles aquí en Noticias Caracol Ahora. Gracias por estar con nosotros. Un placer.